Muy buenos días. Quisiera iniciar esta presentación con un agradecimiento a los que coordinaron esta actividad por invitarme. Y la idea es dar un poco el contexto histórico de los estudios que se han realizado en los últimos 25 años. Tal vez antes de iniciar, quisiera contextualizar por qué surge este tipo de estudios. Un poquito antes, como hacia los inicios del año 2000, cuando yo estaba con las colecciones de los museos del Banco Central, específicamente la arqueológica y la de metales, yo había trabajado años antes mucho de lo que eran los aspectos iconográficos, estilísticos. Sin embargo, llegó un momento en que yo sentí que ya me quedaba corta a nivel de interpretación. Y es así como inicio muy tímidamente y en solitario con unos primeros análisis en la Universidad de Costa Rica de fluorescencia de rayos X, y de ahí surge ya en la década del 2010 un poquito más armado el proyecto como parte de las iniciativas de los museos del Banco Central de profundizar en el conocimiento de sus colecciones. Es que ya lo enmarco como un proyecto de investigación donde se utilizan en ese momento, con las técnicas disponibles en el país, la fluorescencia de rayos X y el CEM-EDX. Es así como se plantea este proyecto, donde se toman en cuenta no solo objetos del Museo del Oro, sino también del Museo Nacional y una pieza de la Universidad de Costa Rica. Esta investigación incluyó también muestras de oro aluvial, ¿verdad?, que pertenecen tanto a la colección de los museos del Banco Central como algunas obtenidas por mí. Y dentro de la muestra analizada, que es un total de 150 objetos, 30 de ellos tienen contexto arqueológico. Tal vez este mapa me permito explicarles porque es importante, porque aquí yo menciono sitios arqueológicos y hallazgos de objetos de metal. El Banco Central, como parte de sus políticas, al ser el ente emisor de la República, en el contexto histórico en que se da la compra de objetos de oro, precisamente existía el patrón oro, de referencia al patrón oro como un elemento económico, y parte de los haberes del Banco Central era precisamente comprar oro en bruto, hacerlo en barras, y también dentro de esa perspectiva estaban las piezas de oro. Después viene ya la apreciación como un componente cultural, pero en realidad fueron comprados inicialmente como bienes que eran piezas de oro. Y en ese sentido había un control muy estricto por parte de los contadores del Banco Central. Cuando llegaban los huaqueros con las piezas, se les exigía exactamente cuál era el lugar de procedencia, porque ellos requerían, era parte, digamos, de la información que el Estado necesitaba saber. Entonces, en ese sentido, aunque son lugares donde se reporta la procedencia, hay cierta, digamos, certeza de que esas piezas donde fueron reportadas por el huaquero efectivamente vienen de ahí, ¿verdad? Sin embargo, yo en este trabajo yo traté de contrastar un poco esa falta porque ahí no hay contexto arqueológico, pero sí hay cierta certeza de la procedencia geográfica de estas piezas, contrastarlo con algunos objetos arqueológicos. Entre ellos, esto es una pequeña muestra, ¿verdad? Por ejemplo, están estas piezas que son cronológicamente asignadas a periodos más tempranos, esta piecita del sitio de la Ribera, esta piecita excavada por don Carlos Aguilar del sitio Tatiscú, es de las pocas piezas de cobre que tienen contexto arqueológico y está en custodia de la Universidad de Costa Rica. Otra, también unos pocos ejemplos, porque no podía poner todos en el mapa, es esta pieza, por ejemplo, en el Pacífico Norte del sitio Jícaro, un sitio muy importante desde el punto de vista de que son un conjunto de 5 o 6 piezas de metal que tienen contexto arqueológico y fechamiento absoluto, hecho recientemente. Ayer creo que la mencionaron muchas veces, la piecita de Palacampano, que ¿quién era el que decía lo del torsal? Sí, eso yo creo que don Carlos una vez me dijo que tenía que ver con cómo se torce los hilos. De ahí toma él el concepto de los hilos. Cuando está hilando, él lo asimiló con eso. Está la piecita de Llorente, también es una piecita bellísima,
prácticamente de oro, esta plaquita del sitio La Itaba. Esos son unos cuantos ejemplos, porque hay otras piezas. Ya, escuché, qué rápido. Están otras piezas también que no vienen de sitios arqueológicos, pero yo los puse como sitios porque existe una gran probabilidad que efectivamente provengan de esos sitios, tales como el sitio Jalaca, La Reina, ¿verdad? Que ya después sabemos cómo se denomina, y Finca 4. Como algo anecdótico, cuando yo hice mi tesis de licenciatura por ahí a mediados de los años 80, imagínense, hace muchos años, sin yo saber que iba a terminar trabajando en el Museo del Oro, tuve por esas cosas de la vida contacto con las piezas reales del sitio Jalaca, que estaban en posesión de un familiar de la arqueóloga que excavó el sitio. Y me acuerdo perfectamente que 3 eran de oro puro y 2 de tumbado. Así que eso me quedó, tuve la dicha, aunque no muy académica, de poder ver las piezas del sitio propiamente que excavó Doris Stone. Otra de las piezas analizadas, también como un ejemplo, son este contexto que ayer se refirieron varios de los ponentes, que son los de Finca 4, figuras muy icónicas de la metalurgia del sur, entre ellas esta, el Veraguas sencillo. Otro de los objetos analizados también, que son icónicos del estilo de Kiss, estas aves bicéfalas, estas figuras con máscaras de animales. Y parte del análisis, aquí yo voy a mostrar estas piezas, fueron 41 pepitas, de las cuales la mayoría forman parte de la colección de los museos del Banco Central y otras fueron obtenidas por mí. Aquí voy a mostrar los análisis de fluorescencia, de rayos X, sin embargo también estas también fueron analizadas con CEN-EDX. De acuerdo con los datos de fluorescencia, las pepitas de Ossa Aurica, ¿verdad?, presentan en promedio un rango de oro entre el 93,14 y 97,98 el peso, ¿verdad? Igual la plata en 1,8, 6,78, el cobre muy bajo entre 0 y 1,78. Es sorprendente la cantidad de plata que presentan estas pepitas. En Ossa, como ustedes han visto ahora que han estado yendo por esos lados, las pepitas presentan diferentes formas y tamaños, algunos presentan muchos altos contenidos de cuarzo, aunque la mayoría de ellos son de formas redondeadas. Para efectos de la investigación se priorizó aquellas pepitas que tenían un poquito más de rodamiento, ¿verdad? Aunque eso pudiera sesgar un poquito los datos, pero eso permitía eliminar un poco el error de la presencia de altos contenidos de cuarzo en las pepitas. Si usamos la proporción de plata contenida en el oro, se puede identificar, es un patrón, digamos, útil para poder comparar con las piezas arqueológicas, si estamos usando solo los contenidos de oro, plata y cobre. Y en ese sentido, las pepitas analizadas en este proyecto por fluorescencia, rayos X, presentan estos rangos de contenido de plata en el oro entre 0 y 2,9, 3 y 5,9 y 6 y 8,9. Si se comparan estos rangos con piezas martilladas que proceden del Caribe, de Costa Rica y del sur de Costa Rica, que para esta muestra es un total de 43 ejemplares, la mayoría de ellas con procedencia del sur, vemos que la gran parte de ellas, o todas, por lo menos de las muestreadas, coinciden con los rangos presentes de la proporción de plata en el oro para las pepitas del sur de Costa Rica. Estas piecitas del Caribe son fundamentalmente pequeñas placas, o sea que perfectamente o bien pudieron haber sido elaboradas en algunos talleres ubicados en algunos lugares del Caribe con oros procedentes del sur, o bien son piezas transportables porque son placas pequeñas que vienen del sur pero que están siendo consumidas por las poblaciones del Caribe. Pero es llamativo que hay una coincidencia, digamos, con las pepitas en términos de los contenidos de plata.
Esas diferencias de plata contenidas en los objetos martillados es un ejemplo de la variabilidad de las pepitas que tuve acceso, ¿verdad? Yo para analizar, y que probablemente fue parte de la realidad de los mineros precolombinos, en el sentido que depende de dónde se posicionaban en diferentes sectores del río, las pepitas podían tener mayor o menor contenido de plata. Claro, esto siempre es un muestreo porque no sabemos cuál es el universo ¿verdad? Presente en términos de si usaron inclusive oro mucho más refinado. Como se dijo varias veces ayer, Río Tigre es uno de los placeres más importantes de OCE. Yo tuve el placer de estar ahí, el gusto de poder compartir con los oreros y sacar muestras que fueron analizadas junto con ellos. En términos también de los análisis por XRF de piezas martilladas y fundidas, vemos que para los objetos fundidos la tumbaga varía entre un 10 y un 50%, la mayoría de ellos con un contenido de plata entre 1 y un 7%. Y ya vimos que tampoco está tan alejado de los... Esto es contenido de plata, no la relación de plata, es el contenido de plata, digamos, en las pepitas. Sin embargo, hay unas cuantas piezas que se salen mucho más contenidos de plata, de cobre, y algunos con contenidos más altos de plata, que inclusive sobrepasan el 7%. Como parte del proceso de investigación, aunque ¿verdad? Se identificó, como ya se mencionó ayer, la importancia del proceso a la cera, del proceso de fundición a la cera perdida en la metalurgia en general del área intermedia, ¿verdad? Y Costa Rica no es la excepción, donde todos los elementos fueron diseñados en el modelo en cera. No hay evidencia al día de hoy del uso de soldaduras, ¿verdad? Todos los elementos son diseñados propiamente en la cera. Ayer Cleria mostró esta pieza. Efectivamente, esto es una fotografía, una micrografía del aro de suspensión, y en la patita se ve levemente un acabado martillado después de la fundición, como un proceso, como un retoque final de estas piezas que tienen, digamos, áreas más planas. Como parte también del trabajo, pero no es el fuerte que voy a exponer aquí porque eso ya ha sido publicado, yo tuve la posibilidad de acceder a materias primas de Panamá y de Nicaragua, de oro aluvial, oro de beta, también de cobre nativos y betas polimetálicas de Costa Rica. Y se analizaron por la técnica EDS, igual que las piezas, y el diagrama, la función discriminante, aquí no se ve muy bien, pero aquí se ve cómo se separan los cobres de los objetos que son en oro. Esta es una pieza que, si bien no me recuerdo, era una pieza, una figura antropomorfa, si no me acuerdo, era la 98, que presentó platino. Ya en Panamá se había identificado también en un fragmento de un ala de ave la presencia de platino. Esto no se asoció a ninguna materia prima de las que fue analizadas. Aquí este es el conjunto de pepitas de Panamá y Costa Rica. Unas se asocian más a las... No hay una clara distinción entre pepitas de Panamá y Costa Rica, otras se separan más hacia las pepitas de Costa Rica, y esto, la parte de arriba, tiende a asociarse más con oros de beta o oros diluviales, y tienen que ver con aquellas piezas que presentan contenidos de plata superiores al 7%. Si nos vamos a la relación también de plata-oro, por lo menos para 100 objetos analizados, vemos también que la mayoría de ellos se agrupan, ¿verdad? Ya tenemos este dato de EDS, pero también en el contenido de plata se tienden a agrupar mayoritariamente con los contenidos que se fueron identificados para las pepitas de oro del sur de Costa Rica, y hay unas cuantas que se salen, ¿verdad? Este grupito se sale, y estos que se salen son piezas precisamente que se asocian con el estilo internacional, y con el estilo internacional fundamentalmente.
Entonces vemos también que si nos basáramos solo en los contenidos, en la proporción de plata contenido en el oro de las piezas, hay una similitud también con lo que se identificó para las pepitas del sur de Costa Rica. O sea que por diferentes, ya sea por los contenidos de plata o por geoquímica, sí sigue teniendo un peso muy importante las pepitas del sur de Costa Rica como un recurso de fuente de materia prima para la manufactura de objetos. Y otra de las cosas, bueno, que yo no soy la primera en decirlo, pero se vuelve a ratificar, ¿verdad? La continuidad de las técnicas de extracción de oro aluvial, por lo menos para Panamá y Costa Rica. Esta es una foto que yo tomé hace como 1000 años, precisamente cuando andaba sacando las muestras en los ríos del sur. Y esta es una señora en la región de Torio, en Panamá, donde también pude obtener muestras. Ya para ir terminando, pero ya estoy, ¿verdad? Yo quería como resaltar aquí, más que la asociación de las materias primas, resaltar en esta presentación la importancia del aspecto estilístico y los rangos de aleación, si tienen algún sentido regional, si tal como lo comentaron creo que Francisco ayer y algunos otros compañeros, si hay algunos estilos de producción que tienen una circulación mucho más restringida y otras en un ámbito mucho más amplio. Y efectivamente, con un par de ejemplos que voy a poner, eso se cumple. Sin embargo, todo esto pues, se puede mejorar y hacerlo con un mejor muestreo. Estas aves fueron definidas, su denominación Línea Vieja 1 y Línea Vieja 2 por don Carlos Aguilar en 1982 a partir del estudio de la colección del Banco Central. Esta línea vieja presenta estos contenidos de plata altísimos, que son los que se salen en el diagrama y tienden a asociarse más con los oros de vetas. Yo al principio pensé que estas piezas podían ser inclusive contemporáneas, pero me tranquilicé cuando vi en la colección del Museo de Historia Natural, la colección KIT, que había cerca de 15 piezas como estas exactamente iguales. Entonces ya me tranquilicé de que no era como algo que había llegado a las colecciones del museo y que podían ser contemporáneas por los contenidos de plata. Y otra avecita, al contrario, tiene contenidos de plata levemente menores, pero los rangos de las tumbagas tienden a tener como un rango muy parejo sin llegar, digamos, uno a concluir que son producciones estandarizadas. ¿Qué es lo interesante aquí? Que circulan fundamentalmente en el Caribe y algunos ejemplos en el Valle Central y creo que algunos por Guanacaste, que igual cuando los comparamos con la proporción de plata en las pepitas, vemos que efectivamente estas avecitas que se consumen fundamentalmente en el Caribe y Valle Central coinciden con las pepitas del sur de Costa Rica y estas se salen, digamos, del rango que por lo menos al día de hoy se han identificado para las pepitas del sur de Costa Rica. Cuando se hizo la comparación con las oros de vetas, estas piezas tendieron a asociarse más con oros de vetas. Y el oro de beta que yo analicé fueron de Nicaragua y de Costa Rica, ¿verdad? Yo no puedo decir si los oros podrían venir de Panamá o de Nicaragua, pero definitivamente la huella química no corresponde con pepitas. Entonces ahí estamos teniendo algo muy interesante que ustedes en el proyecto probablemente van a refinar estos datos, en el sentido de que ya se nos abre un panorama de acceso a fuentes de materias primas diversas, pero para mí lo más llamativo es que se están circulando en un área donde no hay una gran tradición de manufactura de objetos. Entonces se plantea el interrogante, ¿son piezas producidas para el intercambio? Por ejemplo, las piezas con oro del sur son producidas y movidas hacia el Caribe, o se están produciendo en el Caribe con acceso a materias primas diversas. O sea, esas son las interrogantes que cuando uno empieza a contrastar las composiciones junto con los estilos y los contextos, ¿verdad? Que es lo que yo creo que la tarea que toca ahora,
empiezan a surgir esas interrogantes a nivel de estas interrelaciones al interno del actual territorio de Costa Rica y, por supuesto, en una región que históricamente ha tenido una gran interacción, como es, por ejemplo, con Panamá, el oeste de Panamá. Y yo no descartaría, lástima que no está McCafferty aquí, yo no descartaría también el papel importante que pudo haber tenido el acceso a materias primas de Nicaragua, porque también hay yacimientos aluviales muy importantes, pero eso nunca se ha tomado en cuenta, ¿verdad? De por qué las piezas de oro no están, pero están las materias primas. O sea, son lógicas distintas, digamos, de cómo se interrelaciona uno con objetos acabados o con las materias primas. Hay una serie de interrogantes que ya le tocará a otros, porque ya le tocará a otros responder estas preguntas. Y para terminar, es otro ejemplo también que es importantísimo y que Francisco lo tocó ayer, es también los objetos relacionados con, que don Carlos lo denomina como OSA, ¿verdad? Este no es el diquis son los muñequitos, los de parejitas. Este es el estilo oso, que también tiene un rango de aleación como muy particular, sin llegar a tampoco una estandarización, y el estilo veraguas, que ya sabemos que circula en una amplia área, que Veraguas Chiriquí, de hecho se le había denominado como Veraguas Chiriquí, pero sabemos que fundamentalmente, y por lo que dice el otro también, y porque yo los pude revisar también detalladamente, efectivamente la mayoría de ellos no fueron utilizadas, tienen una circulación muy restringida en el diquis. Sin embargo, hay un reporte de procedencia para golfito de una pieza como estas. Y lo importante aquí también, si lo comparamos con las proporciones de plata, volvemos a lo mismo. Esta pieza, el OSA, coincide con las pepitas, y aquí vemos que tiene coincidencia con pepitas, con los rangos de pepitas del sur, pero también con oros que no proceden del sur de Costa Rica. O sea, también estamos presentes. Otro ejemplo que también algunas de ellas se asociaron también con oros de vetas y otros con oros panameños y otros con oros de Costa Rica, como se ve aquí, lo que indica que es un tipo panregional donde o tiene muchos centros de manufactura o los pocos centros de manufactura tienen acceso a una diversidad de fuentes de materia prima. Y con esto, yo, bueno, aquí un poco retomo lo que ya he dicho, pero ya para terminar, yo sí quisiera llamar la atención de que tenemos que volver los ojos, los estudios de materias primas, de composición de las piezas, son importantísimas, pero si no empezamos a ver estas interrelaciones, de no perder la perspectiva regional del acceso a las materias primas, yo creo que nos estamos privando de una interpretación mucho más holística, mucho más real de cómo funcionaban estos grupos, en donde, como ayer en varias presentaciones se vio, que hay un contexto iconográfico que trasciende la metalurgia, que está en distintos materiales y que inclusive, si nos vamos más para atrás, está presente inclusive en las piedras verdes y en la jadeita. Entonces yo creo que lo que toca ahora es a la gente que va a seguir con estos temas y los compañeros que están trabajando ahora con este proyecto, es también volver la mirada a esa interpretación más arqueológica de los metales y empezar a integrar junto con el análisis no solo, digamos, iconográfico, sino también contextual, y no perder el concepto de área. Y definitivamente hay producciones que se están consumiendo localmente, otras que se están elaborando para el consumo regional, pero aquí el punto es la variabilidad del acceso a las materias primas desde el punto de vista social y económico. ¿Qué nos está diciendo eso? Así que queda una tarea muy grande por hacer. Gracias.